En nuestras bodas de plata, Fernando no me dio un regalo. Se levantó frente a 100 invitados, sacó un sobre con los papeles del divorcio y dijo que 25 años conmigo habían sido suficientes. Después miró hacia la mujer joven que había llevado como supuesta asesora y añadió: «Mañana te vas del departamento. Yo voy a empezar de nuevo», lo dijo tranquilo, sin vergüenza, como si esos 25 años hubieran sido un trámite que acababa de cancelar. Su madre, Estela Villaseñor, sonrió desde su mesa. Renata, la mujer joven, bajó la mirada para esconder la sonrisa. Yo me levanté, tomé el micrófono y le recordé a Fernando algo que había decidido olvidar. Ese departamento no era suyo. Mis papás me lo habían regalado a mí. Pero esa noche empezó 3 semanas antes. Me desperté casi a las 3 de la mañana por una voz detrás de la puerta de la recámara. Fernando estaba en el pasillo, hablando por teléfono con su madre. «Tenemos que hacerlo bien, mamá», dijo en voz baja. «Lourdes no puede sospechar nada». «Claro que no, hijo», respondió Estela. «Ella confía en ti. Siempre ha confiado». Me quedé quieta, con los ojos abiertos en la oscuridad. Estela llamaba seguido, pero esa madrugada su voz tenía otra cosa. Estaba demasiado despierta, demasiado segura. Cuando Fernando volvió a la cama, cerré los ojos. Se acostó con cuidado, pero no pudo esconder la tensión del cuerpo. Yo lo conocía. Algo estaba preparando. A la mañana siguiente apareció con una ternura que ya no usaba conmigo. «Lourdes, mi amor», dijo mientras me besaba la mejilla. «Hoy podríamos escoger el lugar para el aniversario. Quiero que todo salga perfecto». En 25 años, Fernando nunca había querido encargarse de una celebración. Yo elegía el restaurante, llamaba a la familia, revisaba menús, resolvía detalles. Él llegaba al final para criticar algo. «Está bien», respondí. Se fue apurado, pero olvidó el celular sobre el buró. Al pasar junto a la cama, la pantalla se encendió. Llamar a R, 11 de la mañana. No suelo revisar teléfonos. Nunca lo hice. Pero aquella letra se me quedó clavada. Cuando volvió por sus llaves, yo estaba regando las plantas. «¿Quién es la R que tienes agendada?», pregunté. Fernando se detuvo. Fue un segundo, nada más, pero vi el susto en sus ojos. «Rodríguez», dijo enseguida. «Un proveedor de Monterrey. Me está ayudando con un tema del trabajo». Mentía. Cuando Fernando mentía, le temblaba el párpado izquierdo. Le estaba temblando. «Ah, ya», dije. Después de que se fue, me quedé mirando el cielo gris de octubre sobre Zapopan. Vivíamos en Puerta de Hierro, en un departamento amplio que mis papás habían comprado antes de mi boda. Para Fernando siempre fue nuestro departamento. Para Estela, el departamento de mi hijo. Yo dejé pasar esas frases durante años, por cansancio, por paz, por no discutir. Fernando y yo nos conocimos en la universidad. Yo estudiaba contaduría y él empezaba en una desarrolladora inmobiliaria. Nos casamos pensando en hijos, domingos familiares y una mesa larga. Los hijos nunca llegaron. Fuimos con médicos, hicimos estudios, esperamos. No hubo explicación clara. Yo lo sufrí en silencio. Fernando se volvió más frío. Estela empezó con sus frases de veneno lento. «Una casa sin niños se enfría. Mi hijo siempre quiso ser papá. Hay mujeres con suerte para eso, y otras no». Nunca gritaba. No lo necesitaba. Decía esas cosas con una sonrisa limpia y luego pedía café. Esa misma tarde, Estela llegó al departamento sin avisar. Entró con su bolsa de piel y su perfume fuerte, como si la casa también fuera de ella. «Lourdes, querida, ¿ya preparando la fiesta? Fernando quiere hacerla en un restaurante», dije. «Mejor. Una fecha así necesita lucir». Recorrió la sala con la mirada, midiendo los muebles, los cuadros, el silencio. Luego se sentó. «He estado pensando en el futuro», dijo. «Fernando ya tiene 53, y ustedes no tuvieron hijos. Tal vez deberían hacer testamento». «¿Para quién, Estela?» «Para la familia. Mis sobrinos, por ejemplo, son buenos muchachos. Si no dejan nada arreglado, luego todo se complica». Dejé la taza sobre la mesa. «Eso no tiene nada que ver contigo». Ella sonrió. «Solo me preocupo, hija». «Hija». En 25 años nunca me había llamado así. «Por cierto», agregó,
como si acabara de acordarse. ¿Dónde guardan las escrituras del departamento? Uno nunca sabe. Conviene tener los papeles ubicados. La miré fijo. En la caja fuerte. Muy bien, dijo. Muy prudente. Cuando se fue, ya no pude decirme que eran coincidencias. La llamada de madrugada, la R del calendario, la amabilidad de Fernando, Estela preguntando por escrituras. Algo estaba pasando, y los dos creían que yo no lo veía. Entré al estudio de Fernando. Su computadora siempre había tenido la misma clave la fecha en que nos conocimos. La escribí. No entró. Probé su cumpleaños, luego el de Estela. Nada. Probé nuestra fecha de boda al revés. Entró. El historial estaba lleno de búsquedas de las últimas 2 semanas. Divorcio y bienes en común. Convenio de renuncia de derechos. Departamento en divorcio Zapopan. Abogado familiar patrimonio matrimonio. Sentí las manos frías. Durante los días siguientes, Fernando estuvo más atento de lo normal. Me abría la puerta, me preguntaba si quería cenar fuera, hablaba del aniversario como si de pronto le importara. Yo seguí observando. Para cuando Claudia, una amiga de la universidad, me llamó, ya faltaba poco más de una semana para la fiesta. Lourdes, vi a Fernando en Andares, dijo sin rodeos. Estaba en una joyería con una muchacha joven. Ella se le colgaba del brazo. Tuve que sentarme. ¿Cómo era? Como de 30. Muy arreglada, abrigo caro, uñas perfectas, bonita, pero con una cara de interesada que no se le podía quitar. Perdón, pero tenía que decírtelo. Gracias, respondí. Esa noche Fernando llegó con rosas y chocolates. Para el amor de mi vida, dijo. Me besó y tuve que hacer fuerza para no apartarme. Tenemos que hablar de nuestro futuro, le dije. Se tensó. Prendió la televisión para no mirarme. Después de la fiesta hablamos. No arruinemos el ambiente. Falta una semana. Después de la fiesta. Ahí estaba el verdadero plazo. Al día siguiente, Fernando dejó el celular cargando en la cocina mientras se metía a bañar. Entró una llamada de Estela. No contesté. 1 minuto después, llegó una nota de voz. Fer, soy yo. Ya hablé con el licenciado Mendoza. Todo puede arreglarse. Lo importante es que ella no sospeche hasta el último momento. Llámame. Mendoza no era proveedor, era abogado. El teléfono seguía desbloqueado porque Fernando acababa de usarlo. Abrí los mensajes. No tuve que buscar mucho. Renata, mi amor, ten paciencia. Después del aniversario todo queda resuelto. Me dijiste que para Año Nuevo íbamos a vivir juntos. Estoy cansada de esconderme. Mi mamá ya habló con Mendoza. Lourdes no sospecha nada. Si lo hacemos bien, ella firma y yo conservo el departamento. Seguí leyendo. Mamá, ¿segura que las escrituras están a nombre de los dos? Hijo, yo vi papeles del condominio con tu nombre. Mendoza dice que con eso podemos presionarla. Lo importante es que firme el convenio. Y si no firma, va a firmar. Después de lo que le vas a hacer frente a todos, no le quedará de otra. Me senté en la cocina con el celular en la mano. Estaban hablando de mi vida como si yo fuera un trámite. Copié los mensajes, tomé fotos y dejé el teléfono donde estaba. Ese mismo día llamé a Silvia Montaño, amiga de la universidad y abogada familiar. Necesito verte, le dije. Hoy. Su despacho estaba en una torre de Guadalajara. Salí después de mediodía desde Zapopan, con tráfico pesado y el estómago cerrado. Silvia me abrazó y enseguida supo que no iba por una duda simple. Cuéntame. Le conté todo la llamada. Renata, Estela, Mendoza, la fiesta, el plan de hacerme firmar. Silvia escuchó sin dramatizar. Primero, nadie puede obligarte a firmar un convenio, dijo. Segundo, hay que revisar el departamento. ¿Quién lo pagó? Mis papás, antes de casarme. Fernando aparece en recibos del condominio y servicios, pero la compra la hicieron ellos para mí. Entonces, necesitamos el expediente. Aunque estén bajo sociedad legal, lo donado a tu nombre y lo heredado a título personal no se trata igual que lo comprado entre los dos. Pero necesito ver papeles. También hay que distinguir qué sí compraron juntos. Una cabaña pequeña en Mazamitla y el coche, dije.
Eso sí fue de los dos. Bien. Reúne pruebas, mensajes, estados de cuenta, documentos del inmueble. Abre una cuenta personal y mueve solo lo que puedas justificar, y no les digas que sabes. ¿Crees que quieran acusarme de algo? Quieren quebrarte. Eso ya es suficiente. Si te humillan frente a todos, esperan que salgas de ahí débil y firmes lo que sea. Por primera vez en días, pude respirar. ¿Cuánto te debo? Silvia negó con la cabeza. Luego hablamos de eso. Ahora protégete. Esa noche entendí que Fernando ya había empezado. Se miraba al espejo de la entrada, ajustándose el saco. «Te ves cansada», dijo sin voltearme a ver. «No lo tomes mal, Lourdes, pero te has descuidado. Cumplir 50 no significa dejarse caer. Podrías ir al dermatólogo, hacer ejercicio. Hoy vi a la hija de Claudia. Tiene 30 y parece de 25. Lo dijo mirando al espejo, como si estuviera ensayando una excusa. «No sabía que estabas tan pendiente de las hijas de mis amigas», respondí. «No empieces. Solo digo que una mujer debe cuidarse». Mientras se bañaba, revisé la cuenta mancomunada. En un mes, había retirado más de 520,000 pesos joyería, restaurantes, anticipos legales, transferencias que no reconocía. Estaba usando nuestro dinero para preparar el golpe. Después supe que, además, había pedido créditos personales. Pero Fernando tampoco lo sabía todo. Mi tía Josefina, hermana de mi papá, había muerto meses antes. No tuvo hijos ni esposo. El trámite de la sucesión llevaba tiempo, y yo no le había dicho nada a Fernando porque todavía faltaban firmas. Pensaba contárselo en el aniversario, como una buena noticia para los dos. Esa semana llegó la confirmación final. Un departamento en Providencia, una casa en Ajijic, un departamento de renta en Puerto Vallarta y una cuenta de inversión importante. En total, más de 55 millones de pesos. Lo que iba a ser una sorpresa se convirtió en mi respaldo. El lunes salí temprano, antes de que se cargara más el tráfico hacia Guadalajara, y fui con el licenciado Paredes, el abogado inmobiliario que había ayudado a mis papás con el departamento. «Lourdes Aguilar», dijo al verme. «¿Cuántos años? Necesito revisar el expediente de Puerta de Hierro, y necesito discreción». Buscó en archivos antiguos. Tardó casi media hora. «Aquí está. Tus papás pagaron directamente. Tú apareces como beneficiaria de la donación. Fernando no está en la escritura como propietario. Lo que hay con su nombre son registros de administración, cuotas y servicios». Estela había visto papeles, pero no las escrituras. Fernando construyó su plan sobre una suposición. «¿Puede darme copia certificada? Para mañana la tienes». El martes recogí el documento. El miércoles fui a la notaría de la sucesión de mi tía. El notario confirmó que las propiedades podían pasar a mi nombre y que la cuenta quedaría liberada en unos días. Ese mismo día pasé por mi oficina. Fernando y yo trabajábamos en el mismo grupo inmobiliario, aunque en áreas distintas. Yo era contralora. Él, director comercial. Roberto Becerra era el director general. Toqué la puerta de su oficina. «Roberto, necesito comentarle algo personal. Puede que pronto haya rumores sobre mí y Fernando». Me miró serio. «¿Es algo que afecte tu trabajo?» «No. Pero Fernando está preparando algo para nuestro aniversario. Si la situación se vuelve pública, quiero que sepa que mi desempeño no está en riesgo». Roberto no preguntó más de lo necesario. «Eres una profesional impecable, Lourdes. Si necesitas manejar horarios por temas legales, avísame. Solo te pido que documentes todo. Eso estoy haciendo». Al salir de ahí, entendí que Fernando no solo quería quitarme la casa. Quería que todos me vieran rota: familia, amigos, compañeros. Quería que nadie me creyera fuerte después de escucharlo hablar. Esa tarde Estela volvió al departamento. Traía un sobre color crema. «Esto es para ti, hija», dijo con una dulzura falsa. Dentro venía una tarjeta de Mendoza y Asociados Divorcios, convenios patrimoniales, liquidación de bienes, una consulta sin costo, dijo. «Por si algún día se ofrece». «Qué considerado», respondí. Ella me apretó la mano. «Yo solo quiero que estés bien». Era la primera vez que me llamaba hija tantas veces en una semana. Ya no me dolió. Me confirmó que el golpe estaba cerca.
El jueves pasé al hotel de Andares donde Fernando había reservado la fiesta. Quería ver el lugar donde pensaba hacerlo. En la entrada vi a Renata hablando por teléfono. «Fer, mi amor, el salón está precioso», decía. «Ya me imagino haciendo reuniones en el departamento grande que me prometiste». Era joven, elegante, calculadora. No parecía nerviosa, parecía impaciente. «Sí, sé que mañana será fuerte», siguió. «Pero tú dijiste que después del discurso ella iba a entender. Yo voy como tu asesora de marketing. Hasta parece de película». Me acerqué. «Disculpa, ¿sabes dónde está la gerente de eventos?». Me miró de arriba a abajo. «No trabajo aquí», dijo. Seca. Volvió al teléfono. «Fer, una señora me está preguntando cosas. Nos vemos en la noche. Te amo». «Una señora». Me guardé la respuesta. La gerente del hotel me recibió con una carpeta. El señor Villaseñor ya liquidó todo salón para 100 personas. Banquete, música, flores, mesa de postres y café. ¿Cuánto fue? 420,000 pesos. Asentí. Fernando había pagado casi $500,000 para verme caer frente a todos. ¿Dónde estará el micrófono? Al centro. Él pidió que todos escucharan bien. Claro, nadie debía perderse mi vergüenza. Esa noche Fernando ensayó su discurso en el estudio. Lo escuché desde el pasillo. Hace 25 años, tomé una decisión que parecía correcta. Pero la vida cambia, y a veces hay que reconocer los errores. Errores. Así llamaba a nuestro matrimonio. Más tarde, habló con Estela por teléfono. «Después del brindis, todo pasa solo», dijo. «Si ella sale lastimada, ni modo. No voy a pasar el resto de mi vida cuidando sus sentimientos». Y Mendoza va como conocido de la familia. Después pasa al departamento y le pone los papeles enfrente. «Después de lo que yo puse para esto, tiene que salir bien», dijo Estela. «Va a salir bien, mamá. Y Renata también va. La voy a presentar como apoyo externo de marketing». Esa noche no lloré. Guardé mis documentos en una carpeta mensajes, movimientos bancarios, constancia del departamento y papeles de la herencia. Al día siguiente, Fernando amaneció feliz. «Hoy es un gran día», dijo, ajustándose la corbata. «Nuestro aniversario. No solo eso. Mañana tu vida va a cambiar». Lo miré. «Fernando, ¿alguna vez me amaste de verdad?». Se quedó quieto. «¿Qué pregunta tan rara? Contéstame». «Claro que te amé. Y todavía te quiero. A mi manera. A su manera. Como quien conserva un sillón viejo porque todavía sirve». Por la tarde me puse un vestido azul oscuro. No lo compré para él. Lo compré para mí. En esos pocos minutos hasta Andares, casi no hablamos. Fernando golpeaba el volante con los dedos. Yo miraba las luces de Zapopan por la ventana, con la carpeta dentro del bolso. Al llegar, me tomó del brazo. «Pase lo que pase hoy, te deseo lo mejor». «Eso espero, Fernando». El salón estaba lleno. 100 personas sentadas entre flores blancas, velas y copas. Familia, compañeros, vecinos, conocidos. Todos pensaban que iban a celebrar un matrimonio largo. Renata estaba en una esquina, vestida como invitada principal, aunque Fernando la presentó como asesora de marketing. Estela iba de mesa en mesa, orgullosa, recibiendo felicitaciones por su hijo. En una mesa del fondo estaba Mendoza, serio, con traje oscuro, fingiendo ser un conocido más. Roberto Becerra se acercó a saludarnos. «Felicidades. 25 años no se ven todos los días». «Gracias», dijo Fernando. «Preparé unas palabras especiales». Poco después, el maestro de ceremonias pidió atención. «El señor Fernando Villaseñor quiere decir unas palabras en honor a su esposa». Fernando se levantó con el micrófono. En la otra mano llevaba un sobre. «Amigos, familia, compañeros, gracias por estar aquí. 25 años no son poca cosa. Es un cuarto de siglo al lado de una persona». Algunos levantaron sus copas. «He pensado mucho en nuestra vida, en lo que nos unió, en lo que nos hizo felices y en lo que no. Y entendí algo: las personas cambian. Lo que uno decide joven, con el tiempo puede resultar un error». El salón se quedó quieto. «Fernando», dije en voz baja,
¿Qué haces? La verdad, Lourdes, ya es hora. Miró a los invitados. Durante 25 años, soporté una vida con una mujer que no era para mí. Una mujer gris, aburrida, sin ambición, que nunca entendió lo que necesita un hombre exitoso. El murmullo fue inmediato. «Fernando, ¿estás bien?», preguntó alguien. «Estoy mejor que nunca. Nuestro matrimonio terminó. Voy a pedir el divorcio». Sacó unos papeles del sobre y los puso sobre la mesa principal. «Quiero una división justa de los bienes. Lourdes debe salir del departamento mañana. Es momento de una nueva vida, nuevas relaciones, nuevos proyectos. Renata es joven, es una mujer viva, una mujer que sí entiende lo que necesito». Miró hacia ella. Renata sonrió. «¿Y esa muchacha quién es?», gritó Claudia. «Renata es una mujer maravillosa», dijo Fernando. «Y no voy a disculparme por querer ser feliz». Me levanté. Fernando todavía tenía el micrófono. Se lo quité despacio. No forcejeó. Estaba tan seguro de mi vergüenza que no imaginó mi voz. «Gracias, Fernando», dije. Muy claro. El salón guardó silencio. «Tienes razón en algo. Ya basta de mentiras. Yo sabía de esto desde hace 3 semanas. Sabía de Renata. Sabía de las llamadas con tu mamá. Sabía del licenciado Mendoza, que está sentado allá atrás, y del convenio que querían ponerme enfrente después de humillarme». Mendoza se puso pálido. Varios invitados voltearon hacia él. «Lourdes, no sabes lo que dices», interrumpió Fernando. «Sí sé. Por primera vez en mucho tiempo sé exactamente lo que digo». Saqué la carpeta. «Tu plan tenía un problema. El departamento de Puerta de Hierro no es tuyo. Mis papás lo pagaron y me lo donaron antes de que tú aparecieras en papeles del condominio. Tú confundiste recibos con propiedad. Aquí está la constancia del expediente y la copia certificada». Fernando retrocedió. «Eso no puede ser». «Sí puede. Abrí otra sección. Y hay algo más. Mi tía Josefina murió hace meses. La sucesión acaba de cerrarse. Me dejó un departamento en Providencia, una casa en Ajijic, un departamento en Puerto Vallarta y una cuenta de inversión. Más de 55 millones de pesos. Renata perdió el color. «Así que, Fernando, puedes pelear lo que corresponda por la cabaña de Mazamitla y el coche. Lo demás no te pertenece». Fernando abrió la boca, pero no encontró palabras. «Y ya que estamos siendo honestos, digamos cuánto costó este montaje. 420,000 pesos de nuestros ahorros para decirme frente a todos que era una mujer gris y sacarme de mi propia casa». La gente empezó a hablar al mismo tiempo. «Fernando, puedes irte con la mujer maravillosa que sí te entiende», dije. «Solo no a mi departamento». «Espera», murmuró. «Podemos hablar». «No. Mañana inicio el divorcio. Y Mendoza puede retirarse». «No voy a firmar nada». Miré a los invitados. «Lamento que hayan tenido que ver esto». Pero Fernando quiso hacerlo delante de todos. Entonces delante de todos quedó claro. Dejé el micrófono sobre la mesa y caminé hacia la salida. A mis espaldas empezó el desastre. «Eres un sinvergüenza», gritó una mujer. «¿Cómo pudiste hacerle eso?». Roberto se acercó a Fernando. «Mañana te quiero en mi oficina», dijo. «Y esta noche no vuelvas a hablar en nombre de la empresa». «No es lo que parece», dijo Fernando. Lourdes lo torció todo. «Todos escuchamos lo que dijiste», respondió Marina. «Una compañera. La llamaste gris frente a 100 personas». Renata intentó salir, pero Fernando la tomó del brazo. «Fer, ¿qué está pasando?», exigió ella. «Me prometiste ese departamento. Me dijiste que después del divorcio íbamos a vivir ahí». «Baja la voz». «¿Por qué? ¿Ahora te da pena?». Los invitados voltearon. Algunos grababan. «Tú me compraste joyas con el dinero de ella», siguió Renata. «Pediste préstamos para sostener esta mentira. Uno de más de 300,000 pesos, otro de más de 200,000 pesos y hasta uno rápido porque ya no te alcanzaba. Todo para abogados, regalos y promesas». Estela corrió hacia él. «Fernando, ¿qué préstamos? ¿Qué hiciste?». «Mamá, ahora no». «¿Cómo que ahora no? Yo hipotecé mi casa para ayudarte con Mendoza». Renata soltó una risa dura. «¿Ven?
No fui la única a la que engañó. Estela la miró con odio. «¿Tú lo volviste loco?» «No, señora. Su hijo ya venía así. Solo pensó que conmigo le iba a salir más barato empezar de nuevo». Dos hombres se acercaron para evitar que siguieran enfrentándose. Mendoza ya no estaba en su mesa. Se había ido sin despedirse. Fernando intentó levantar la voz sobre el murmullo. «Ustedes no entienden. Yo también tenía derecho a ser feliz». Mi tía Clara, que hasta entonces había guardado silencio, se paró frente a él. ¿Y ella no? ¿Ella solo estaba para que tú tuvieras casa, imagen y paciencia? Fernando no respondió. Un primo mío bajó el celular y dijo: «Esto ya está grabado». «No lo suban», pidió Fernando. «Es mi vida privada». Claudia le contestó desde su mesa. «La hiciste pública tú». Lo que pasó después, me lo contaron Claudia y Marina. Cuando yo crucé la puerta, Fernando todavía intentaba salvar algo. «Todo esto se salió de control», repetía. «No era así». «¿No era así?», le dijo Roberto. «Lo planeaste frente a todos. Eso no se salió de control. Eso lo decidiste». Renata le exigió dinero ahí mismo. No por amor ni por dolor, por enojo. Le preguntó qué iba a pasar con los meses que había perdido, con el departamento prometido, con los viajes que él le aseguró que harían cuando yo firmara. Fernando le pidió que se callara. Ella no se calló. «Tu esposa no era ninguna tonta, Fernando», le dijo. «El que no quiso ver fuiste tú». Estela trató de jalarlo hacia una salida lateral. Ya no sonreía. Tenía la cara dura, pero no miraba a Fernando. Miraba las mesas, los celulares, las caras de la familia. Eso le dolía más que la verdad. «Vamos a hablar con Lourdes», dijo, «aunque sea para que no nos deje hundirnos». Fernando le contestó que era tarde. En eso tenía razón. Mendoza desapareció antes de que alguien pudiera hacerle una pregunta. Después, Silvia dejó constancia de su participación en el expediente y presentó una queja donde correspondía. No para armar otro espectáculo, sino para que quedara claro que había participado en una presión indebida. Esa noche, mientras yo regresaba al departamento, ellos se quedaron entre platos a medio comer, flores caras y meseros que recogían en silencio. Fernando quiso que esa noche no se olvidara. Nadie la olvidó. Yo salí del hotel antes de escuchar más. Afuera, el aire fresco me golpeó la cara. Me quedé unos segundos junto a la entrada, con la carpeta apretada contra el pecho. No me sentía triunfante. Me temblaban las manos, pero ya no estaba atrapada. Me fui en taxi al departamento. El conductor no preguntó nada. Se lo agradecí en silencio. Al llegar al edificio, no bajé de inmediato. Me quedé mirando la carpeta sobre mis piernas. Ahí estaba la prueba de que Fernando no podía sacarme de mi casa con un discurso. Durante los 3 meses siguientes hubo citatorios, llamadas de abogados y mensajes de Fernando que no respondí. Primero suplicaba, después se enojaba, luego volvía a pedir perdón. Silvia me pidió no entrar en ese vaivén. Todo por escrito, me dijo. Nada de llamadas largas, nada de reuniones a solas. Hice caso. Cambié cerraduras con aviso legal, ordené estados de cuenta, separé documentos y dejé que el proceso avanzara. No fue rápido ni limpio. Ningún divorcio lo es cuando una de las partes todavía cree que puede imponer su versión. Pero cada papel confirmaba lo mismo. Fernando había gastado, mentido y pedido créditos para un plan personal, no para nuestra casa. 3 meses después, en la primera audiencia importante, Fernando parecía otro hombre, más viejo, más delgado, con un traje que le quedaba grande. Ya no hablaba como dueño de nada. La jueza revisó los documentos. No cerró todo ese día, pero sí dejó asentado lo que Fernando más quería negar. Con base en las pruebas presentadas, se reconoce que el departamento de Puerta de Hierro tiene origen patrimonial acreditado como donación a favor de la señora Lourdes Aguilar. No se integra a la división pretendida por el señor Fernando Villaseñor. Fernando bajó la cabeza. La cabaña de Mazamitla y el vehículo adquirido durante el matrimonio se liquidarán conforme corresponda. Respecto a los créditos personales, quedó acreditado que fueron contraídos sin informar a la cónyuge y que no se destinaron al beneficio familiar. No serán tratados como deuda común en esta etapa del procedimiento. 730,000 pesos, suyos. El divorcio siguió su trámite,
Pero el punto importante había quedado claro: el departamento no era de Fernando. Ya no podía usar mi casa como amenaza. Al salir, me alcanzó en los pasillos del juzgado. «Lourdes, espera». Me detuve. «Perdóname», dijo. «Fui un egoísta. Tú no merecías eso». No supe si hablaba desde el arrepentimiento o desde la ruina. «No te deseo mal, Fernando», respondí. «Pero no vuelvas a buscarme. Lo que tuvimos terminó el día que decidiste humillarme para quitarme lo mío». «¿Ni como amigos?» «No». Seguí caminando. Fernando se quedó parado en el pasillo, con la carpeta pegada al pecho. Por un instante vi al muchacho que conocí en la universidad, antes de la ambición, antes de Estela metida en cada decisión, antes de que confundiera éxito con derecho a pisar a otros. Me dolió verlo así, pero ese dolor ya no me obligaba a salvarlo. La empresa abrió una revisión interna. No lo despidieron por infiel. Lo sacaron por el escándalo, por comprometer la reputación del grupo y por usar su cargo para sostener una imagen falsa. En ese medio todos se conocen. Encontrar otro puesto fue difícil. Con el tiempo supe que terminó manejando un coche usado como chofer de aplicación y viviendo con Estela en un departamento pequeño a las afueras de Guadalajara. Estela vendió su casa para cubrir lo que había hipotecado. No se arrepintió por mí, se arrepintió porque el plan le costó caro. Renata también siguió su camino. A los pocos meses apareció en redes con un empresario restaurantero. Fotos con flores enormes, joyas nuevas, viajes de fin de semana. No sé si era amor o conveniencia. Ya no era asunto mío. Fernando las vio, según me contaron, y entendió demasiado tarde que ella no buscaba amor. Buscaba una puerta de salida, y él no pudo dársela. Yo me fui un tiempo a Puerto Vallarta, al departamento de mi tía Josefina. Por las mañanas abría las ventanas y escuchaba el mar. Después de tantos años midiendo mis palabras para no molestar a Fernando, el silencio me pareció un descanso. No todo fue fácil. Hubo mañanas en que me desperté esperando escuchar sus pasos en la cocina. Hubo tardes en que me descubrí recordando viajes, comidas, cosas pequeñas que también habían sido reales. Que alguien te lastime no borra de golpe lo que quisiste. Solo te obliga a verlo completo. Silvia fue a verme una tarde. Nos sentamos en la terraza con café frío, mirando cómo bajaba la luz sobre la bahía. «¿Sientes que ganaste?», me preguntó. «No», le dije. «Siento que salí». Eso era más cierto que cualquier frase bonita. Había perdido años, confianza, una idea de familia, pero ya no tenía que negociar mi dignidad para conservar techo, reputación o compañía. La calma no llegó con la audiencia. Llegó después. En cosas pequeñas: una comida sin tensión, una noche sin revisar el teléfono de nadie, una decisión tomada sin miedo. Por eso, cuando llegó el momento de cerrar una etapa, no hice anuncios grandes. Solo empecé a vivir de otra manera. No fue inmediato. Primero terminé pendientes, cerré cuentas y dejé ordenado mi trabajo. Después, renuncié al grupo inmobiliario. Roberto intentó convencerme de quedarme. «Eres clave para nosotros», dijo. «Lo sé. Pero ya no quiero pasar mis días administrando edificios y problemas ajenos». Con parte de la herencia abrí una editorial pequeña. No era un gran negocio, pero era mío. Publicábamos traducciones cuidadas, libros que yo habría querido leer cuando era joven. Contraté a 5 personas y aprendí a trabajar sin pedir permiso por cada decisión. Un año después recibí una carta de Fernando. Decía que entendía el daño, que me había perdido por ambicioso, que no pedía perdón porque sabía que no lo merecía. La leí una vez y la guardé en un cajón. Esa noche salí a la terraza con café. Puerto Vallarta estaba lleno de luces. Había música lejos y olor a sal en el aire. Pensé en los 25 años, en lo que dolió, en lo que soporté y en lo que por fin había terminado. No me sentí vengada, me sentí fuera de peligro. Y eso, después de vivir tanto tiempo con alguien que confundió mi confianza con debilidad, fue suficiente.